Este podcast es una producción exclusiva de Golazo Sports. Bienvenidos a Golazo Podcast, el espacio donde todos los deportes tienen voz y el fútbol siempre lleva la delantera. Noticias, análisis, historias y pasión por el juego. Porque aquí no solamente hablamos de deporte, lo vivimos contigo. Esto es Golazo Podcast, siempre en la jugada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los que nos están escuchando. Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en un programa que pues cada día me gusta estar o semanal. Estamos en Golazo Sports, donde aquí te vas a saber de todos los deportes y no estoy solo, me encuentro con un gran analista y próximamente periodista, con Julián. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Emiliano? Aquí estamos otra vez en Golazo Podcast, Golazo Sport, este programa que está aquí semana a semana, que hacemos con mucho gusto, con varios temitas de qué hablar de la actualidad del fútbol mexicano en todas sus ramas, hablar del nuevo líder que tenemos en la Liga Mexicana de Fútbol. También tuvimos actividad de fútbol internacional, tuvimos Champions, tuvimos noches mágicas de Champions y noches todavía más mágicas de Conca Champions. Tuvimos remontadas de equipos mexicanos que sabemos el dominio o la facilidad que se les da a este torneo. Normalmente vemos que siempre este torneo se lo termina llevando un equipo mexicano y pues esperemos que sea nuevamente. Y también, como te lo mencioné al principio, la actualidad del fútbol mexicano, se mueven las cosas en la tabla, empieza el cierre del torneo, le quedan, que son 7 jornadas que le quedan a ese torneo para que tener a los 8 invitados a la fiesta grande, a la liguilla. Recordar que este torneo, por cuestiones de tiempo de cara al Mundial, ya no se va a hacer este play-in que yo le he dicho, nunca funcionó porque terminaron siempre calificando los primeros 8, a pesar de que se invitaban otros 2, por así decirlo, a la fiesta, y ya vamos a tener los 8 que parece que poco a poco se empiezan a encaminar. Si revisamos un poquito la tabla general, pues vemos que el puesto por el 8º lugar está peleado, al menos creo que el Tijuana y Puebla todavía entran a la plática, están 10º y 11º respectivamente, Monterrey en 9º, y sorpresivamente el Atlas, que el Atlas está haciendo pues un torneo sorpresivo. Regresó Diego Coca, al principio parecía que pues era un regreso para sacar las papas del horno y les está funcionando. Diego Coca que ya los hizo bicampeones, que gracias a ese bicampeonato se fue a dirigir a Tigres y después de Tigres recibe el llamado a la selección. Ahí parece como que queda en un bache, nunca tuvo que salir de Atlas. Ahora que regresa pues está teniendo el equipo compitiendo, llevan 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas, buenos números para un Atlas que está peleando el 8º lugar, y quién sabe imagínate, si la liguilla terminara hoy, estaríamos hablando que tendríamos clásico tapatío, y la última vez que hubo un clásico tapatío, no te creas, fue Atlas campeón, me acordé del 2017, pero no, si no me equivoco, también hubo un clásico tapatío que Atlas le gana a Chivas y Atlas se corona campeón en esa liguilla, ¿o me equivoco? No, la última fue la del Clausura 23, que Chivas estuvo a 30 minutos de ser campeón. Ah, cierto. Sí. Pero pues ahí está la actualidad, a ver, ¿qué tenemos para hoy? Sí, fíjate que lo que mencionas es cierto, el play-in para mí fue totalmente jalada, porque pues, los de arriba siempre ganaban, no hubo así como el repechaje, que eso para mí estaba más emocionante que los primeros, eran 12, ¿no? Los que participaban Eran los 12, sí. Y pues estaba mejor porque pues si empataban te ibas a penales y el de abajo ganaba o hasta podía quedar campeón a veces. Eso estaba genial. Yo no sé, esta jaladita de play-in no sirvió desde que fue si mal me equivoco, apertura 23 a la apertura 25, creo que fueron 2 años, 2 años y medio que no hubo mucha emoción, jerarquía, pasaban los que tenían que pasar. Me gusta el formato de que los primeros 8 estén en la fiesta grande, ya nada de que repechaje, play-in, ya estuvo. Hay que darle más seriedad a este tipo de torneos porque pues francamente no se me hace muy tonto, y aparte, deja tú, es pérdida de tiempo. Acuérdate el semestre pasado, ¿cuánto tiempo se dio el play-in? Y los que estaban del primero al sexto, se les dificultaron los primeros juegos de ida de cuartos de final.
Y como lo mencionábamos, si esto terminara, habría clásico tapatío, que pues yo creo que hay emociones y más que ustedes están allá, porque pues Guadalajara es muy disputada por la afición del Atlas y de Chivas, pero pues hoy sabemos que Guadalajara dio un buen partido y pues creo que está para grandes cosas. No sé si para campeonar, pero pues sí está levantando la mano para hacer los primeros 3 lugares. Y antes de pasar con Chivas y lo que quieran, para mí estos tres, tanto Cruz Azul, Toluca y Chivas, se van a jugar esos tres lugares. Yo creo que ahí, ya el que juegue mejor o llegue mejor al final, va a estar así, no sé, Cruz Azul, Toluca y Chivas. Totalmente de acuerdo. Ya para cerrar, como lo mencionabas ahorita, esto del play-in era esta semana que se alargaba el torneo, que bien lo mencionas, estos equipos que habían calificado directamente a liguilla, pues no sé si era ventaja o desventaja, porque al final creo que entraban fuera de ritmo, considerando cómo cierra el torneo, cómo estamos acostumbrados a que el cierre del torneo mexicano normalmente siempre cierra intenso porque son los boletos al último lugar, en ese caso el play-in o de liguilla. Y ahora esa jornada que quizá o podía ser beneficiosa porque era descanso, o incluso contradictoria porque te dejaba fuera de ritmo, o incluso desventajosa creo que no es palabra, pero negativa para los equipos que venían de jugar el play-in porque quizá era una semana más de desgaste. Y como te digo, o sea, era siempre el séptimo y octavo los que terminaban calificando. Se podían intercambiar, por ejemplo, el séptimo terminaba calificando como octavo y viceversa, el séptimo como el octavo como séptimo, pero de ahí en más no se movió, nunca vimos que calificara el noveno, el décimo, ¿no? Entonces, pues creo que sobraba, ¿no? Sobraba este torneo, y ahora como lo menciona, los primeros 3 lugares actualmente de la tabla, creo que sí son los favoritos a estar peleando esas posiciones, porque después le sigue Pachuca con 21 puntos, a la diferencia de Toluca, que actualmente es tercero con 25. Son 4 puntos de diferencia, ya es más complicado estar peleando los primeros 3, seguido de Pumas, Tigres, América y Atlas. Pero, por ejemplo, ves la actualidad de estos equipos y Chivas acaba de ganar el miércoles pasado 5-0, fue un baile total en el Akron. También debemos de considerar el contexto de León. Es un León que viene pues mal, terminó en la posición número 16, acababa de renunciar Fidel Ambriz, llegaron con un entrenador interino que no recuerdo muy bien su nombre, pero era el entrenador del equipo femenil. Sí. Exacto, entonces es un León que también en el vestidor tenía problemas. Recientemente, justamente Fernando Beltrán, el exjugador de Chivas, estuvo involucrado en polémicas dentro del equipo. Jordi Cortizo, que el miércoles sale expulsado por una entrada al tobillo de Diego Campillo, bien sancionada la roja. Y entonces Chivas recupera el liderato. Estas Chivas que en su casa da gusto decir que se han vuelto un equipo fuerte, porque hace unos años el Akron era también un paseo para otros equipos, y hoy Chivas es un equipo fuerte que solo ha recibido un gol jugando local, me parece que fue contra el Querétaro, sí, pero de ahí más Chivas no ha recibido gol, lleva 12 goles a favor en el estadio Akron, y ahí está otra vez en el liderato. Luego le sigue un Cruz Azul que pues es un equipo ya más experimentado, más formado, que también viene jugando muy bien. Solo tiene una derrota en el torneo, 8 victorias, 2 empates, y un Toluca, pues que estamos hablando de un bicampeón que parece que está jugando como si fuera campeonar por primera vez. Uno pensará que, bueno, ya quedó bicampeón, es normal que un equipo no pueda mantener el ritmo durante tantos años, y al final sigue peleando. Es el único equipo que sigue invicto en el torneo, no ha perdido, termina en tercer lugar, y me parece que si estamos hablando, como ya incluso yéndonos más lejos, hablando del cierre del torneo como favorito al título, yo sigo pensando en el Toluca, porque si bien Chivas, por su caso, o sea, viene jugando bien, está demostrando cosas, sus jugadores prometen y levantan la mano para llegar al Mundial, que ya estaremos hablando más adelantito sobre el factor Chivas Liguilla, considerando los jugadores que se pueden ir al Mundial. Toluca es un equipo ya con experiencia en fases finales, con experiencia en torneos regulares, y digo, no desmerito al Cruz Azul, pero el Cruz Azul normalmente en momentos creo que más clave es cuando el equipo se desconcentra, el equipo pierde la cabeza y termina faltándole ese peldaño para llegar a grandes instancias. Pero te estoy hablando de que Toluca y Cruz Azul actualmente son los equipos favoritos. Chivas, Cruz Azul y Toluca, los equipos que mejor juegan al fútbol actualmente,
y pues se viene un lindo cierre de torneo, sobre todo que estamos hablando de que estos 3 equipos estarán peleando el primer puesto. Sí, claro, muy importante lo que dices. El técnico de León se llama Alejandro Orona. Muchas gracias. Sí, y es que fíjate, yo lo comentaba con Carlos, incluso tú aquí estuviste. Para mí estos 3 juegos que se venían era para ganarlos. No veía una derrota, digo, a pesar que dicen que hubo polémicas en el clásico tapatío, o sea, sí las hubo, pero pues a final de cuentas Chivas tiene un nivel que wow, no sé quién lo pueda parar, no sé si Monterrey pueda pararlo el próximo sábado, Pumas, que va a ser un partidazo en 2 semanas después del parón de la fecha FIFA, y regresando pues van otra vez a Monterrey al Volcán, donde se les ha dificultado en mucho tiempo esa cancha y ese estadio. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Y fíjate que ahí estuve viendo por medios de comunicación, redes sociales, que el patrón Amaury Vergara iba a hacer lo posible por pedir un permiso para que los que van a selección se quedaran. No sé si esta acción se pueda concretar, la verdad desconozco, pero yo siempre he dicho que no por un jugador o por 3 jugadores que se vayan, el equipo tenga que caerse. Por eso tienes básicas, por eso tienes tapatío, de ahí puedes sacar muchachos, incluso los que están en banca te pueden resultar. Pues te digo, Ricardo Marina ha demostrado que puede ser puede ser titular, digo, le ha faltado más gol, pero ahí va a levantar la mano para seguir anotando. También el Wally, pues te digo, necesitan ya probarlo para que el día de mañana que se vaya Rangel al Mundial, portería y pues esté más movido por lo que se viene, que pues es lo importante, para que tengas siempre hay que tener un plan B para todo. Si el plan A no te está funcionando, está el plan B. El tema aquí es que el plan A sí te está funcionando, o sea, no es como que tengas que recurrir a otra cosa porque el plan A sí te está funcionando. Y mira, yo sí te voy a contradecir aquí porque, o sea, de acuerdo con la cantera y de acuerdo con cuando volteas a ver a la banca y tienes que ver esos jugadores que tengan que llenar el espacio, pero yo pienso que un cuadro titular, el del equipo que sea, es titular por algo. O sea, porque estás hablando del tema experiencia, que los jóvenes no lo tienen. O sea, yo estoy a favor también de darle la oportunidad, y lo vimos en el partido, o sea, reciente contra León. El partido ya estaba definido, el partido ya estaba ganado 3-0, era el minuto 80 y Milito decía hacer los cambios. O sea, incluso para que te des una idea, entró el Tiva Sepúlveda, y sabemos que a eso voy, suponiendo que, o sea, Chivas ahorita actualmente me parece que la línea defensiva es muy sólida. O sea, parecía que la baja de Luis Romo iba a pesar y no fue así. Diego Campillo está haciendo un papelón increíble. Bueno, no, papelón creo que no es la palabra correcta, pero está haciendo un trabajo increíble supliendo a Luis Romo. Luego volteas a ver, José Castillo es un jugador que siempre está callado, pero cumple muy bien. Y Daniel Aguirre, que es un central con alma de 10. Entonces, no creo que se lleven a estos 3 jugadores o estos 4 jugadores al Mundial. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que Campillo ya fue seleccionado, que Luis Romo fue seleccionado. Estaremos hablando de 2 posibles bajas, que sigo hablando de un caso muy hipotético, pero en este caso volteas a ver a la banca y está Miguel Tapias y el Tiva Sepúlveda. El Tiva Sepúlveda no es un jugador para el plan B. No. O sea, el Tiva no es un jugador de plan B, entonces aquí sí te voy a contradecir, porque, por ejemplo, no me parece que la inexperiencia y el talento en sí, el talento individual de los jugadores, sí marca la diferencia entre ser titular hoy en día en Chivas y ser suplente. Así que aquí sí te contradigo, donde se había escuchado también lo que mencionas sobre Amaury, este permiso para un lapso de tiempo extra para que los jugadores puedan jugar liguilla, lo cual pues entiendo que Amaury lo solicita porque ve potencial en el equipo, porque creo que como espectador, como aficionado y analista, se ve potencial en el equipo. O sea, se ven cosas interesantes para estas Chivas. Sigo sin ponerlas como candidatas directas al título, pero hay cosas interesantes. Entonces, creo que lo que te dije al principio, el plan A está funcionando. No necesitas un plan B, no necesitas acudir a un plan B, o sea, necesitas pensar qué es lo que vas a hacer, y creo que fue lo que Milito hizo. Milito hizo los cambios pensando en posibles convocatorias para los jugadores que sacó. Me parece que termina dejando al Piojo y jugadores en específico, pero al final son jugadores que pueden ser llamados a selección, y Milito tiene que ir pensando, en dado caso que no se logre concretar como
esta solicitud para dejar jugadores en Chivas de cara al Mundial, Milito tiene que ir pensando y trabajando con estos muchachos, estos jugadores que van a terminar llenando el puesto en liguilla, en la instancia más importante del torneo. Bueno, es que no, ¿cómo se llama? No es que sea huevo, digo, sea fuerzas del plan B, digo, al final de cuentas, si se van, Julián, van a tener que meter a fuercitas esos de la banca. Pero te digo, o sea, lo de Sepúlveda, el Tibas, pues ya tuvo experiencia desde el 2019 hasta yo creo que el torneo pasado, o unos dos, fue cuando cae esta baja de él, porque pues la defensa estaba sólida con él. Digo, yo sé que el Romo, Aguirre, hasta Gobea lo han estado haciendo mejor. En eso yo estoy de acuerdo contigo, pero Sepúlveda ya es de experiencia, el Tiba. O que hoy en día no le gusta el técnico, eso ya es otra cosa, porque también con Gutiérrez, el que está también borradísimo, el Guti también debería de estar. Yo creo que lo va a tener considerado por si un chavito se lesiona o por si algún titular no está. Yo creo que es la mejor opción para que lo suban al primer equipo, no sé si de titular, pero que esté ahí. Y yo opino lo mismo que contigo. Chivas no va a ser campeón este torneo, y no creo que el otro tampoco. Están ahorita haciendo el proyecto, les está funcionando, pero pues yo creo que veo más todavía un tricampeonato de Toluca o un campeonato de Cruz Azul. Sí, también veo más probable, sobre todo por experiencia, porque es lo que estamos mencionando, porque es un Claro. Toluca que si bien tiene talento mexicano, desafortunadamente la lesión de Marcel creo que va a ser una baja sensible para el Toluca. Estamos hablando creo que del mejor mediocampista que estaba actualmente no sé si compartas la opinión, pero creo que Marcel Ruiz actualmente era el mejor mediocampista que había en el fútbol mexicano y se termina lesionando, va a ser una baja sensible, pero igualmente creo que Toluca termina llenando bien esos huecos, y es lo que hablamos, o sea, una alineación completa tanto en la banca como en el 11 titular, y luego pues no sé si vaya a ser supongo que sí, al final va a ser beneficioso el hecho de poder jugar con 9 extranjeros en liguilla. Híjole. 7 de los 8 equipos, al menos creo que van a salir beneficiados, o sea, Sí. Y digo, no es como que Chivas vaya a salir totalmente perjudicado, pero es lo que te estoy diciendo, o sea, al final te estás deshaciendo de ¿qué te gusta? 30-40% del cuadro titular, si es que se llegan a concretar como las sospechas de los convocados, porque, ok, hablemos directo, ¿quiénes pondrías tú ahorita convocados al Mundial, ahorita en Chivas, de los que se han hablado? O sea, objetivamente, ¿qué sería? Tala, sería Romo, sería Piojo y Hormiga. Así. Y a lo mejor Brian Gutiérrez, porque pues te digo, lo de la posición de Marcel, que ahorita lamentablemente de su lesión sí va a afectar tanto al Toluca y a la selección mexicana. Creo que se terminaría colando más bueno, es que creo que ya está incluso considerado, pero un Álvaro Fidalgo creo que se va a terminar Bien. colando. Va a ser otro mundial de los Orbelín Pineda, un Álvaro Fidalgo, Obed Vargas. Puede, o sea, te la podría comprar, sobre todo porque ahorita no se viene a la mente como otro jugador que pueda cubrir esa posición de Marcel. Digo, ¿qué más quisiera yo ver un Elias Montiel ahí, ¿no? Un Obed Vargas. Claro. Pero considerando ahorita por nombres, te compro incluso un Brian, estamos hablando de 5 jugadores, y por el gusto del Vasco Aguirre, y por ausencias en esa posición, incluso también estaríamos hablando de un Richie Ledesma, porque puede que vaya Jorge Sánchez, ahora que regresó a Europa, que está en el PAO, que está pues ya militando en un fútbol más exigente, porque creo que el candidato predilecto en esa posición antes de su lesión era Rodrigo Huescas. En el Copenhague de Dinamarca, o sea, Rodrigo Huescas venía haciendo las cosas bien, un jugador aguerrido, ese lateral tradicional, se termina lesionando, lo venía haciendo bien, venía jugando incluso eliminatorias de la Champions. Entonces, pues creo que ese era el jugador, este era su mundial, se termina lesionando, no regresa a tiempo. Luego estaba Julián, el tocayo Julián Araujo, pero parece que no le termina de llenar el ojo al Vasco, a pesar de que ya está teniendo más actividad en Escocia, porque recordemos que después de su exitoso paso por el Barcelona, recuerdo que inician en Estados Unidos, en el Galaxy, el Barcelona se lo termina llevando, no termina debutando, no termina como llenando el ojo, que en ese entonces era Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona, se termina yendo a Inglaterra al Bournemouth, donde tampoco tiene actividad,
y ahora parece que en Escocia le está yendo bien, pero el Vasco no lo voltea a ver. Y luego está la tercera opción, que es como la que más han calado, al menos en selección, ya en proceso mundialista, el central del América, Israel Reyes, que lo terminan habilitando como lateral derecho, y no lo ha hecho mal, pero creo que Richie Ledesma tiene cualidades que Israel Reyes no, para cubrir bien esa posición de lateral derecho. Entonces estamos hablando de 6 jugadores que podrían salir de Chivas. O sea, no creo que se vayan los 6. Ojalá, o estaría padre ver eso, pero pues no creo, Sí, ¿sabes? O sea, claro. no creo que se terminen llevando los 6. Y si estamos hablando de 6, entonces sería pensar en un cuadro. A ver, ahora te toca armar el cuadro de Chivas contemplando esas 6 bajas. Bueno, pues en la portería pues estaría Wally, eso es de ley. Y por Romo, pues yo creo que, digo, también mencionaste a Campillo, ¿no? Que fuera a la selección, ¿verdad? ¿O no? Campillo sí, pero yo digo que se queda. Podemos contemplar a Campillo. Ok, entonces, pues en dado caso, bueno, por Ledesma dejaría a Miguelito Gómez, que pues para mí está haciendo muy bien las cosas. Cuando ha entrado, ha respondido. Considerar que hoy el que lo hizo, me parece bien el miércoles, y cumplió, fue Santiago Sandoval. O sea, digo, Ah, bueno, opciones hay, y como tú bien lo mencionaste, o sea, jóvenes que Chivas está repleto de este tipo de perfiles jóvenes, aguerridos, y pues opciones hay. Tú pones, la respeto, te la compro, tú pones a Miguel Gómez por la banda derecha. y por la de la central, pues yo dejaría pues al Tiva, ¿verdad? Digo, yo sé que pues no, pues experiencia hay, pero pues como lo has dicho tú, ahorita ya está borradísimo y pues, pero pues es lo que hay, ¿no? Digo, si no ya deberíamos irnos al tapatío o a las básicas, o si no, al Guti lo dejaba yo ahí, o sea, no me importaba que pues digo, ok, que se malgaste lo que se está dando por él, que lo utilice ahí jugando fútbol, porque pues oye, no están de gratis ahí, Julián. Y en la delantera, pues dejaría al Cuate Sepúlveda o a 4K, el que se la esté jugando mejor. O es más, ¿por qué no pensar también en llevar un Sergio Aguayo, que está haciendo las cosas bien con Tapatío? Sergio Aguayo. No, sí, o sea, creo que ya estamos hablando de jugadores en el tapatío que creo los vimos al inicio del torneo, incluso antes de iniciar el torneo en la Copa Pacífica, ¿Sí? y pues se les veían cosas. Incluso estamos hablando de que esta camada de jugadores de fuerzas básicas, o sea, viene demostrando buenas cosas en Liga Expansión, vienen en cuarto lugar, me parece, llevan 4 victorias, 2 empates, 3 derrotas, peleando, pues prácticamente creo que ya están calificados. Es una liguilla, pero un tapatío que normalmente lo vemos en Liga de Expansión peleando títulos. Depende normalmente siempre como la camada de jugadores que salga, pero normalmente la camada de jugadores que llega lejos terminan subiendo el primer equipo y terminan despuntando, y creo que ahorita el claro ejemplo es Armando La Hormiga González. Nuevamente anota gol, sigue peleando el campeonato de goleo, sigue peleando un bicampeonato, o sea, está peleando por el bicampeonato de goleo junto a João Pedro, que João Pedro también una brutalidad. Hablemos un poquito de este João Pedro que es increíble, ¿no? O sea, llegas al San Luis, este jugador brasileño que llega al San Luis, llega sin tantos reflectores y termina comiéndose una liga que me parece que es mucho jugador para el equipo, porque llega al Atlético de San Luis, que termina dando un buen torneo, luego uno malo, uno bueno. Ahorita parece que está en esta etapa de un torneo malo, en la posición número 12, que todavía tiene aspiraciones a calificar a liguilla, y sobre todo con un João Pedro que se echa el equipo al hombro, y parece que partido que juega, partido que anota. Increíble el jugador que recibió ofertas de Italia para irse al Pisa, dijo que no. Llegaron ofertas del Cruz Azul, un Cruz Azul que estamos hablando de que tiene un proyecto más consolidado, un proyecto que estamos hablando de un equipo candidato al título, y dice no. Él está contento en el San Luis, y ese tipo de jugadores, ese tipo de perfiles que se quedan contentos con un jugador, perdóname, con un equipo, me agradan, porque normalmente a veces siento que es un volado, quizá, o sea, depende totalmente de la calidad del jugador, pero a veces el entorno termina siendo
negativo para los jugadores y quién sabe, digo, o sea, da gusto ver que, por ejemplo, en la Liga Mexicana hay exportación a Europa. Es raro, ojalá fuera de jugadores mexicanos, pero es raro cuando de la Liga Mexicana regresan a Europa, y Joao Pedro iba a ser el caso, pero él dijo, no, yo me quedo en San Luis, un San Luis que no logra levantar, pero con Joao Pedro peleando el título de goleo contra la Hormiga, da gusto. Sí, mira, lo que comentas es verdad. Un Joao Pedro que pues a lo mejor tú y yo decíamos, un extranjero más, uno menos, pero pues ha demostrado que calladito te ves más bonito. Y fíjate, que va a estar peleando por un bicampeonato de goleo junto con Hormiga, y también ahí no hay que olvidarnos de este Paulinho, que también ya va por un campeonato, no, va por un penta, Pentacampeonato. Sí, entonces te digo, o sea, no hay que olvidarnos de esos personajes. Y lo que comentabas es que, o sea, sí, hubo muchas ofertas de Europa, de Cruz Azul, y él dijo, no, yo estoy a gusto en San Luis, mi familia está a gusto aquí, entonces ojalá que sea el San Luis que fue con Torrent, que llegaron hasta una semifinal, que estuvieron a nada de llegar a una final, nomás que Monterrey pues les supo dañar la estrategia y pues si mal recuerdo, creo que fueron 3 goles, ¿no? 3, 4 goles en esa liguilla, A si ver, mal recuérdame, recuerdo. ¿con quién llegaron más lejos? ¿Fue con Torrent o con André Jardine? Sí, no, con Torrent, con Jardiné ¿Fue apenas con? estaban ahí viendo o sea, el proceso, pero Es que a mí me con gustaba Torrent personalmente mucho llegaron a una ese semifinal. Atlético de San Luis con Jardiné, que era cuando estaba por No, las sí, claro, bandas. 23. ¿Mande? No, sí, que con Jardiné estuvieron para el clausura 23. De hecho, los Sí, eliminó ¿verdad? América en cuartos de final. ¿Sí? Sí, ese Atlético de San Luis me gustaba mucho, se me olvidó, pero había dos jugadores por las bandas que pues eran prácticamente dos cohetes y terminan llegando lejos. No recuerdo a qué instancia sí los eliminó el América, pero fue en cuartos, ¿no? Los terminan eliminando en cuartos. Sí, porque luego Chivas echa al América y Tigres pues Sí, queda campeón en ese torneo. Y luego ya Jardiné se va al América y y un año después fue cuando se enfrentan con que San Luis echa a Tigres y echa iba a echar al Monterrey. sí, esa fue esa actuación de Alex Sánchez, ¿no? En la portería contra Tigres, que creo que fue el partido de su vida, ¿no? Que prácticamente Alex Sánchez termina eliminando a los Tigres, que sabemos que en liguilla son un equipo fuerte, en liguilla son Sí. un equipo que cambia como totalmente la cara, porque estos Tigres que siempre son, creo que ya estamos acostumbrados a este rendimiento de Tigres, que normalmente en temporada regular, o sea, sabemos que es un equipo siempre fuerte, también es un equipo que una vez que inicia liguilla se vuelven contendientes directos al título, porque lo que te menciono, en temporada regular es un equipo medio irregular, o sea, llega con 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Es un equipo que, o sea, viene de empatar contra el Querétaro 0-0, o sea, un partido que tuvo que haber ganado, y luego va y le Sí. gana el Clásico Regio, el partido que me parece más complicado de la temporada para Tigres, lo gana 1-0, entonces, pues es un equipo de altas y bajas que sabemos que una vez que inicia liguilla, el equipo va a encaminarse y nuevamente va a estar peleando títulos que bueno, estamos hablando de un equipo, creo que si estás de acuerdo conmigo, es el equipo de la década, al menos en el fútbol mexicano. O sea, es el equipo que más títulos ha tenido en 10 años. Y digo, ahorita es chistoso verlo en sexto, no sé qué tan creyente seas de las supersticiones o de este tipo de cosas que se hablan en el fútbol mexicano y maldiciones, porque actualmente se encuentran en la sexta posición. Y como te lo dije, si el torneo terminara ahorita, estaríamos hablando de partidos interesantes en liguilla. Tigres estaría enfrentando contra el Toluca, un partido bravísimo, pero este sexto lugar que se dice en el fútbol mexicano está maldito, este sexto lugar que no logra coronar en todas las ediciones del fútbol mexicano que se juegan con liguilla, en ninguna ocasión el número 6 ha quedado en primer lugar. Antes se decía del primer lugar que también estaba maldito, o quizás me estoy equivocando, pero ya con el pasar de los años y con esta disparidad que se ha empezado a notar recientemente en el fútbol mexicano, donde vemos equipos que ya, los equipos con dinero, ya empiezan a dominar la liga, las primeras posiciones normalmente terminan coronándose. Creo que la última posición que termina siendo así
fue justamente el América en su tricampeonato, que termina calificando, como lo mencionábamos, vía repechaje, y termina coronándose campeón. Creo que fue la última vez que un equipo que estaba por abajo del 5º lugar terminó siendo campeón, porque lo que te digo, o sea, los equipos con dinero empiezan a notar como esta diferencia en la tabla general, o sea, la puedes ver, y los equipos con mayor ingreso son los equipos que terminan liderando, a excepción, como te lo menciono ahorita, Tigres y América, que al final sabemos que es un torneo muy plausible donde te terminas enrachando en los últimos 5 partidos, terminas ganando si quieres los 5 o esos 5 partidos no los pierdes y terminas calificándote a liguilla en una buena posición, incluso con la ventaja de cerrar de local. Y Tigres y América no los descarto incluso en la pelea del título. Hoy en día no son favoritos, ni siquiera creo que América, sobre todo porque al final no termina ya de coaccionar con estas nuevas incorporaciones, con el mercado de fichajes que hizo que parece que está en esta transición de limpia de jugadores donde no sé si era el momento de hacer una limpia, porque al final me parecía que no era un equipo que tuviera malos nombres. Quizá me estoy equivocando, quizá ya era momento de la limpia, pero era una América que tenía referentes que al final creo que termina haciendo lo incorrecto, porque te terminas haciendo al momento de una de tus máximas figuras como es Álvaro Fidalgo, y terminas trayendo sangre carioca, sangre brasileña, que ya están despuntando, que parece que sí fueron buenos fichajes, pero en su momento, pues, América tiene como esta espinita de los fichajes, ahora me parece que los hace un poco con miedo, porque su última bomba, su última incorporación, Alan San Maximán, termina siendo pues un fracaso, y ahora el América trata de hacer otro fichaje así como Rafael Vega, que pues se le ven cosas interesantes, al menos en los entrenamientos ya no sabemos si mete goles o no, y un América que no sé si tú lo consideras como en la pelea, pero al menos a Tigres yo lo tengo sobre todo por la historia reciente del equipo felino. Híjole, dices muchos datos importantes, Julián, pero voy a regresarme rápido a lo que decías del número 6 maldito. Pues es que es realmente el número 6, nunca ha quedado campeón, como que no sé, las brujas o algo así hechizaron ese número porque Guadalajara fue lugar sexto esa vez y salió en cuartos. Creo que ha sido como 2 veces. También cuando el Atlas queda bicampeón, también quedó en lugar sexto, echa Pumas y pierde en cuartos. Y podemos hablar así muchos ejemplos. Y de líderes, pues también ya lo vivió Tigres, ya lo vivió Santos, lo vivió Chivas en un momento. América también lo llegó a vivir. Y pues, o sea, ahorita con lo del Toluca, con lo de y América, creo que fue líder cuando hace el bicampeonato, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, todo eso pues genera confianza. Para mí el lugar número 1 también no me agrada que esté el equipo que le voy, o ya si otro equipo está, pues bueno, pues o sea, como Toluca, que pues te digo, las 2 veces que fue líder, campeonó, pero pues hay que ver circunstancias. Y lo de Tigres, pues sí fue grande de la época, la década pasada, porque fíjate, le ganó una final a Santos en el 2011, antes de eso creo que tenían como 20, 30 años que no campeonaban. Después en el 2015 vuelven a campeonar con Pumas, y luego en el 16 con América, en el 17 con Rayados, y en el 19 que fue contra León. O sea, 5 títulos en una década, pues no cualquiera. Digo, no fue así como un tricampeonato o un bicampeonato, ¿verdad? O sea, fue cosas distintas, pero Tigres, no, yo creo que en el cierre va a luchar todo para estar en los primeros 5 lugares o ya en la liguilla. Pero va a ser un equipo fuerte y nada, sé que sí hay que tener, no miedo, pero pues sí hay que tener cuidado con este equipo. Al Tigres no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Pero ya, si te parece, para cerrar con la primera división del fútbol mexicano, porque seguiremos hablando del fútbol mexicano, cerremos la tabla. Chivas recupera el liderato, cierra la jornada número 11 después de este partido pendiente, la jornada 9 contra León, que terminan goleando 5-0, cierra como líder con 27 puntos, le sigue Cruz Azul con 26 y Toluca con 25, ahí está la pelea por el liderato. Ya más abajo el Pachuca, Pumas, Tigres, América y Atlas cierran los primeros 8 liguilla, y ya peleando un poquito ahí el Monterrey, que sorpresivamente, digo, también el Monterrey ha sido una fiesta de torneo, que a pesar de los nombres que tiene, creo que yo tengo un tema con el Monterrey, creo que
no hay inteligencia deportiva No. no hay gente que piense los fichajes porque dinero lo tienen, o sea, sí es un equipo Claro. con dinero, pero que no hay una inteligencia deportiva de por medio, porque te puedes traer a los Omar Campo que quieras, a los Sergio Ramos, a los Sergio Canales, a los Tecatitos que quieras, pero si al final van a ser jugadores que rebasan los 30 años, que no tienes gente detrás para hacer el relevo, que al final sí tendrán mucho talento, pero no hay una forma de juego donde terminas despidiendo a tu entrenador porque no termina entendiéndose con tantos egos, es el resultado. El resultado es el Monterrey que al final, digo, se mantiene ahí. Yo quiero pensar por las calidades individuales que tiene el equipo peleando la zona de liguilla, pero este Monterrey que en su momento yo llegué a considerar como favorito por cuadro, por los 11 jugadores que podían armar el cuadro de Monterrey, hoy en día no le veo ni pies ni cabeza a este Monterrey. Creo que Chivas podría llegar con ventaja al estadio El Gigante de Acero, sobre todo porque en historiales recientes también al Guadalajara se le da bien esta cancha. Esta cancha se le da bien al Guadalajara y creo que Chivas cierra el calendario de manera accesible. Creo que los duelos más complicados van a ser Pumas y Tigres, pero de ahí en más creo que Chivas puede cerrar de buena manera el torneo. Y ya para cerrar con estos últimos peleadores, por así decirlo, a la octava posición, con 12 puntos Tijuana y Puebla. Tijuana que pues también es un equipo de altas y bajas que les pesó mucho la baja de Gilberto Mora, porque con Gilberto estamos hablando que sí peleaba por estar entre los primeros, ponle del quinto al octavo, pero peleaba por estar en liguilla, y ahora sí con la baja de Gilberto Mora que también preocupa de cara a la llegada al Mundial, porque pues parece que las lesiones, no recuerdo muy bien qué tiene, pero preocupa que su estadía en el Mundial peligre. Y finalmente el Puebla, pues un Pueblita humilde, ¿no? Pues bueno, yo basando con la estadística que decía, fíjate, Guadalajara solamente tiene 2 derrotas en ese estadio, pero no son seguidas, ¿eh? O sea, en el 2017 perdieron 4-1 en la apertura y en el clausura 2025 pierden 3-1. Entonces, esa cancha es para que Chivas gane. De hecho, lo mencionaban el miércoles. Chivas solamente lo máximo que puede hacer es 9 victorias en torneos cortos. O sea que Milito puede romper racha el día sábado. Esperemos que sí. Y como lo que comentabas, para mí lo más difícil es Tigres y Pumas. Digo, Pumas, pues también cuánto tiempo tiene que no gana en Guadalajara. 2018 y desde ahí puros empates y victorias. Para mí también es victoria. Con Tigres es empate o derrota. Con Puebla es ganar, con Necaxa igual y con Tijuana igual. O sea, estamos hablando que si hace todo eso, puede hacer hasta más de 40 puntos. ¿Cuándo fue la última vez que Chivas, estos nuevos tiempos que mencionas, fue con Gago? No, ¿verdad? ¿O sí? Con Gago, sí, fíjate, sí, fue con Gago que hizo 32 puntos. Milito el torneo pasado hizo 31. Mira, estamos hablando que si Chivas llega a otra victoria estaría rompiendo récord. Pero ahora, si te parece, vamos con el fútbol femenil, que también Claro, vamos ya a hablar. ya está cerrando prácticamente. También está en el cierre. También estamos hablando de que vamos en la jornada 12, donde aquí es curioso, pero normalmente no estamos hablando de un Toluca o un Cruz Azul como en el fútbol varonil. Aquí otros equipos pelean por el liderato, y ahora estamos hablando que el Monterrey, o bueno, al menos las Rayadas del Monterrey, son el único equipo invicto, llevan 10 victorias, 2 empates, 0 derrotas, y es sorprendente la cantidad de goles que se hacen en este fútbol. Es el segundo equipo más goleador, detrás del Pachuca, un Pachuca que aquí es normal verlo pelear. O sea, estamos hablando de los máximos contendientes al título, de los equipos que más títulos tienen en el fútbol femenil, seguido también de las Chivas, obvio, Tigres, Monterrey, y el máximo ganador creo que es América. Entonces ahí te va la tabla: Monterrey, Pachuca, Tigres, América y el Guadalajara. Unas Chivas que también estamos acostumbrados, al menos aquí en la rama femenil, a verlos también contendiendo siempre al título, siempre peleando. Acá, o sea, vienen de jugar muy bien, van a enfrentarse al Mazatlán la siguiente semana, y le tocaron, creo que las pruebas más difíciles, al menos en esta instancia del torneo,
donde fue un Chivas Atlas. Chivas logra darle la vuelta, gana ese partido, y ahora contra la América, que estas Chivas que normalmente contra la América suelen achicarse. Hasta el América últimamente en el femenil siempre tiene como esta maternidad, llamémosle, sobre Guadalajara. Iban perdiendo 2-0 las Chivas, logran darle la vuelta 3-2, y ahí están peleando la quinta posición donde lo han hecho bien. Y pues, ¿qué opinas? ¿Te gusta el fútbol femenil? No, claro, Carlos Julián, la neta sí me ha gustado más porque creo que hay más espectáculo. Creo que hay que apoyar a lo femenino o a la mujer porque pues también ya son parte. Y esos juegos, te digo, yo me acuerdo mucho y siempre se lo he dicho a Carlos, un partido que me tocó ver en vivo, una anécdota de Santos Chivas que quedó 4-3. O sea, dime tú cuándo hay un partido así que digas tú, jole, hubo más de 7 goles, ese juego me gustó mucho. Y al contrario, o sea, ahorita que en la liga femenil, que le den más seguimiento, que siga rompiendo récord, rating. Sabemos que las regias son las más poderosas en la liga mexicana, porque pues te digo, es lo contrario a la liga MX de primer equipo. ¿Por qué? Porque pues, bien lo mencionabas, Cruz Azul, Toluca, acá pues no es lo mismo. Acá que son los que están llegando a lo máximo, Tigres, Monterrey y Pachuca, que pues regularmente ahí siempre van a estar peleando en la liguilla. América ni se diga, y Chivas también. De hecho, hay una curiosidad, fíjate, las que eliminan a Chivas femenil nunca quedan campeonas. Por eso América ha quedado mucho en derrotas. Sí, es este partido que siempre se termina dando, ¿no? Ahorita que ya pasemos a Champions terminando esto, como en Champions siempre es el Real Madrid, Manchester City, aquí termina siempre, o sea, en los últimos 4 torneos, Chivas y América ha sido un duelo directo en fase de eliminaciones, ya sea semifinales o cuartos de final. En final no se han enfrentado, pero siempre se terminan enfrentando a esos equipos. Y el dato que mencionas yo no me lo sabía. Equipo que elimina a Chivas, equipo que no logra coronarse. Pues ahí está un poquito ya de la actualidad del fútbol mexicano, tanto en la rama varonil como en la femenil. ¿Te parece si pasamos ahora al lado internacional con la Champions, que tuvimos actividad de Champions? Ya están definidas las llaves para los cuartos de final, ya tenemos listos los duelos, ya tuvimos actividad. A ver, cuéntanos, repásanos qué pasó en la Champions. Pues mira, aquí comentar, y ya ven que la semana pasada, a pesar que hubo ahí una polémica, pero yo le dije a Miguel que se puede dar el Barcelona-Madrid, hay posibilidades que se pueda dar, yo estoy muy confiado que sí. Pues bueno, estuvo muy emocionante estos cuartos de final, porque fíjate, casi 70 goles en toda la eliminatoria. O sea, hay que aplaudir que estos partidos se sigan dando. Fíjate, yo pues vi el juego del Madrid y yo dije, no, pues ellos con un gol ya están del otro lado y no se conformaron, metieron 3, ¿verdad? 3-2. Entonces, bueno, fue 2-1, fue 2-1, fue 3-0 en la ida y 2-1 en la vuelta. Sí. Entonces, o sea, global quedó 5-1. Entonces, o sea, el Madrid, aguas, porque digo, yo sé que va a enfrentar a Liverpool, va a ser un partidazo. Se va a enfrentar en el clásico. No es cierto, el Bayern Múnich. Perdón, no sé sí, este llamado clásico de Europa, que en su momento pues eran partidos vibrantes. Tenía mucho que no veíamos este clásico de Europa, porque el que era considerado en su momento pues el partido más llamativo de Europa. Sí, pues te digo, o sea, un Bayern contra el Madrid, pues créeme que nadie se lo va a querer perder. Todo el mundo va a estar hablando de ese juego y pues tiene por qué, pues como lo dices tú, era el clásico de Europa. Ojalá que te digo, haya goles, haya emociones y más que nada, pues a ver quién pasa. Ojalá que pase el Madrid, porque te digo, yo quiero que se dé una final en Champions, Madrid-Barcelona. Pues creo que todos queremos eso, pero mira, ahí te va rápido lo que pasó este día martes y miércoles en la Champions. Iniciamos con este Manchester City Real Madrid, que el Madrid lo gana 3-0 en la ida. En la vuelta, al inicio del partido, una mano de Bernardo Silva que termina provocando un penal que termina anotando Vinicius para darle la ventaja 1-0. Desde ahí el partido se finiquitó, pero un Madrid que desde mi punto de vista
no tiene un planteamiento de fútbol claro, pero les doy como otra vez, si quieres, pasemos a las místicas del fútbol. Y la última vez que el Real Madrid despidió a Carlo Ancelotti y se trajo a un entrenador interino, bueno, esta vez fue Xabi Alonso, pues, pero en ese momento fue Carlo Ancelotti, llegó Zidane, que era entrenador interino, y terminó ganando 3 Champions. Ahora se fue Xabi Alonso, llegó Arbeloa como entrenador interino, y pues quién sabe, podrían ser 3 Champions. Digo, te estoy hablando por la anécdota histórica que así fue, pero hoy en día no veo a este Madrid ni siquiera como candidato, quizá porque este es su torneo, porque pues es el máximo ganador del torneo y sabemos que el Real Madrid en Champions es otra cosa, pero estaban jugando con uno más prácticamente y no se notaba. El Manchester City estaba encima. Luego pasamos al que creo que es uno de los favoritos al título. El Arsenal termina ganando 2-0, termina haciendo la tarea, no se complica, 3-1 el global, y el Barcelona, que sí pegó un baile hoy, bueno, el miércoles, ya estamos acostumbrados a ver bailes, ¿no? También en los días miércoles, 7-2 le termina pegando al Newcastle. Los equipos ingleses están dejando de ver en esta Champions. Un Newcastle que también sabemos que de visita no juega nada, pero el Barcelona cumplió. El Barcelona, después de que le estaban empatando el partido, ganaba 1-0, le empataban a 1, 2-1, 2-2, se termina alocando, termina anotando otros 5 y termina ganando 8-3 en el global. El Tottenham, que por su parte gana hoy 3-2, pero termina siendo eliminado por la diferencia de goles, porque en el partido de ida pues es un baile atlético. Que esta anécdota, no sé si supiste, el portero del Tottenham, que termina debutando un portero, en 2 de los 3 primeros goles que caen termina siendo el responsable directo, y pues quizás si esos 2 goles no hubieran caído, estaríamos hablando que quizá el Tottenham pudiera haber calificado, pero el Atlético se terminará enfrentando al Barcelona, duelo directo de equipos españoles. Y ya para no hacerte la larga, sin albur, el Liverpool termina goleando 4-0 al Galatasaray, el Galatasaray que venía de ganarle, que tenía esa pequeña esperanza, pero no pudo con todo el poderío ofensivo de Liverpool, y el Bayern Múnich, que parecía que debutaba arquero de 16 años, terminó entrando el portero suplente, que terminó recuperándose la lesión, y no le importó a Vincent Kompany. Tenía la ventaja clara, tenía una ventaja de 4 goles, dijo, no me importa, yo entro con jugadores titulares, Harry Kane y Luis Díaz, los mejores, o incluso Michael Olise, de los mejores jugadores del mundo actualmente, termina jugando en el Bayern Múnich, y el Bayern Múnich termina aplastando al último equipo italiano de la competencia, el Atalanta, termina siendo un global de 10-2, perdóname. Pero antes que continuar con la Champions, déjame saludar al jefazo, al patrón, Carlos Solís. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Emiliano, Julián, muy buenas noches, buenos días, tardes, noches para quienes nos están escuchando en viernes. Pues nada, aquí venimos de disfrutar una buena jornada de fútbol, de disfrutar de un buen partido. Déjenme, mira, me voy a poner esto acá, porque pues acá aparece el escudo. Hay que quitarnos un poco la playera, pero muy buena jornada. Creo que este pasado miércoles 18 de marzo, día de la expropiación petrolera, como lo marcó la fecha, fue una jornada muy buena de fútbol, que hasta la fecha seguimos hablando, que hasta el momento pues podemos decir que ha dado mucho, tanto la Champions, pues tuvimos un Barcelona, que no sé si ya lo tocaron, el Barcelona. Hablamos rapidito nada más del resultado, dinos. Pero bueno, un Barcelona que termina ya estando en la fase final la fase final, bueno, fuera, ¿no? Hagamos la buena al Miguel, pero un Barcelona que termina pasando a cuartos, un Real Madrid que de forma contundente, con la polémica de Vinicius Junior en Manchester termina haciendo la hazaña, y bueno, pues el Bayern que facilito, ahorita lo mencionabas, de la mano de Kompany, pues sigue siendo un equipo dominante que no tuvo un rival bastante fuerte en esta etapa de octavos de final. Y si nos vamos al fracaso del Chelsea, que vaya, que era un equipo que tenía muchas exigencias, que había tenido transiciones, un equipo que bueno, se prometía que iba a dar la vuelta en Stamford Bridge, y pues no. Y bueno, pues ya dejando un poquito al lado de la Champions, bueno, no, porque el Arsenal pues terminó ganando en el Emirates, también eso hay que recalcarlo. Eliminaron a nuestro Bodo Glimt, F por el Bodo Glimt, se nos fue. El fútbol está de luto.
el fútbol está de luto porque claro que el Arsenal tiene que vengar al equipo de Noruega, evidentemente. El Declan Rice tiene que liderar a estos muchachos a hacer un buen papel. Y bueno, pues ahorita venimos, de hecho, del Estadio Akron, donde en la jornada número 9, jornada pendiente, Guadalajara golea al equipo de León, que qué tristeza, ¿no, compañeros? El caso de la Fiera que termina termina renunciando Nacho Ambriz en conferencia de prensa. Viene Alejandro Corona, que es el técnico de León Femenil, pasa al primer equipo como un director técnico interino y pues el resultado pues bueno, pues no le deja un panorama muy favorable y mucho trabajo para Javier Gandolfi, quienes acordarán, pues fue jugador de Xolos de Tijuana hace mucho tiempo y ahora pues llega a asumir un nuevo reto después de tener una estancia en Independiente del Valle. Vaya que Independiente del Valle pierde muchos técnicos por venir al fútbol mexicano, ¿se han dado cuenta? Sí, sí, nada más como para terminar este datito, menciono lo de Gandolfi, que justamente cuando juega en el Tijuana, dirigidos de la mano del Turco Mohamed, es de la camada de jugadores que terminan ascendiendo al fútbol mexicano de primera división. Así es, el Turco Mohamed, cuando todavía era el Turco de Xolos de Tijuana, que bueno, pues no terminaba ganando ese único título de liga, y hoy las cosas pues son completamente pues diferentes, pero bueno, pues yo veo ahí a Emiliano que anda feliz porque pues ganó su Madrid y porque ganaron pues las Chivas. Puedo decir Sí. que ha sido positivo, ¿no, Emiliano? No, claro, hasta puse en mis redes sociales. Pídanme lo que quieran. Ando de buenas. Ah, lo bueno. No, Sí. bueno. Menciona algo de Gandolfi. Él jugó en Cholos, como lo que mencionaban. De hecho, Mohamed se lo lleva a América también. Y Uh-huh. también, creo, si no me equivoco, jugó en Morelia y regresa a Tijuana. Yo digo, este semestre, pues ya, ojalá que pueda rescatar puntos. Ya no le va a alcanzar para la liguilla, pero pues ojalá que el próximo pueda competir de ese León que era competitivo, como en el 2019, que pues, o sea, casi queda campeón, quedó hasta el 2020 campeón, pero pues ese León tiene que echarle otra vez esos kilos porque pues lamentablemente no le está dejando mucho que desear. Y lo que comentabas del Madrid, pues con polémicas y lo que quieras, pero mira, ya está en cuartos de final y se viene el clásico europeo, Madrid-Bayern. Y también, si ahí estás con Miguel, que escuche esto, por favor, que sí, se puede dar otra vez, se puede dar la final, ahora sí, de Madrid-Barcelona, Agua, sé que yo quiero que se dé eso. Pero lo va a escuchar repetido porque ya ni les platiqué. Ah, pinche Miguel, güey, lo vamos a agarrar de carril el cabrón porque él me había pedido hace 2 semanas, oye, pues es que me chocaron el carro, no traigo vehículo y me puedes dar raite a mi casa. El pasado sábado, que no lo voy esperando después de conferencia de prensa y me dice, no, es que ya tengo con quién regresar. Y yo, no mames. Y otra vez me la volvió a aplicar. Y pues bueno, salimos tarde del estadio Akron, ahorita pasamos a cenar aquí cerca de la casa de un servidor, también la casa de ustedes, compañeros. Gracias. A los que están escuchando este podcast, no porque no los conozco, pero pero bueno, aquí ya andamos casi por cenar y pues bueno, un partido que ahorita es que estamos tocando dos temas en el análisis, porque vaya que qué triste lo de León, pero pues esto es el vivo reflejo de la multipropiedad. Hasta que no se venda León, no vamos a ver mejoras, porque dudo mucho que Grupo Pachuca vaya a meterle dinero a un equipo que ya tienen que vender. Lo mismo pasa con Atlas. Dudo mucho que Orlegui el siguiente torneo le vaya a meter más dinero, pese a las exigencias de Coca, a un equipo que pues ya van a vender por completo, pero tristísimo. Y ojalá que sí se dé esa final, hablando ya de lo de la Champions, que ese es el tema que ahorita estaban tocando. Ojalá que el Madrid y el Barça sí se puedan ver en una final. Si ya vimos final madrileña, Real Atleti, ¿por qué no Real Barça? Sería atractivo para esta competición europea. Fíjate, pensé que traías la del Valencia, Julián, traes la de los Broncos. Los Broncos. Sí, Broncos. ¿De Bulls? De Callum Wilson. Güey. Callum Wilson, la que traigo del dorsal. Pero a ver,
Y ahorita nada más ya para cerrar con este León y hablar un poquito ya para cerrar con Champions, no sé, yo no estoy tan de acuerdo en el sentido de que pues, obviamente la multipropiedad pues termina siendo creo que el principal factor, pero este León que lo ves y, o sea, quizá la forma de jugar nunca convenció, pero me parece que estamos hablando más de un proyecto deportivo porque ya cuando escuches el programa verás que hablamos incluso también del el proyecto deportivo del Monterrey, que no es lo mismo, pero para hacer la semejanza, o sea, ¿en qué sentido está mal este León? Porque por nombres no te estoy diciendo que tenga el cuadro del Toluca, el cuadro del Cruz Azul, incluso el cuadro de las Chivas, Tigre, o el cuadro del Tigre, o sea, de los cuadros potentes que fue el mexicano. Pero, por ejemplo, en la portería, vimos el miércoles a un Oscar García, un jugador de 22 años que tiene potencial, y luego está detrás Oscar Jiménez y Alfonso Blanco, o sea, porteros que tienen experiencia ya recorrido en el fútbol mexicano. Luego, o sea, ves en la saga central, hay un Brian Colula que es un jugador regular dentro del fútbol mexicano, con paso en varios equipos, pero que termina siendo un jugador cumplidor, llamémoslo así. Sebastián Vegas, luego también está el colombiano Barreiro. O sea, son jugadores que son cumplidores dentro de un esquema para lo que es León. O sea, no te estoy hablando que es un cuadro como el de Mazatlán, que en esta gira del adiós el Mazatlán ya está pues jugando con cascajos. O sea, digo, no lo digo con intención de ofender a algún aficionado del Mazatlán si nos está escuchando, pero no es ese cuadro. O sea, luego Jordi Cortizo, que desafortunadamente una mala entrada a Diego Campillo lo hacen quedar fuera. Un Fernando Beltrán que a pesar de las polémicas en las que ha sido involucrado, termina siendo un jugador que en su momento fue uno de los nominados. Hoy estamos hablando que Fernando Beltrán hace 3 años lo llegaron a poner, a considerar en la media cancha del Mundial. Recordemos que esa camada de jugadores que se fue a los Olímpicos 2020, Fernando Beltrán fue medallista olímpico de bronce, y hoy está borradísimo. Está Rogelio Funes Mori, el máximo goleador del Monterrey, con pasado Puma y ahora aquí en León. Son jugadores que me parece de medio pelo para arriba, que no creo que sean como el factor directo para que León esté en esa posición. Creo que hay un tema más allá, que no es el jugador o no es como el plantel. Y ahora regresando, a ver, armen sus pronósticos para ya los brackets de cuartos de final. Yo les voy a decir primero el mío, el Bayern, Real Madrid. Creo que el Bayern va a aplastar al Real Madrid, y lo digo con todo respeto para Emiliano. No, yo no tengo como la afición Barcelona o Madrid, pero yo soy más de ver el fútbol en la actualidad, y este Bayern es una máquina demoledora que en su liga está paseándose, en Europa lo está haciendo igual, y el Bayern creo que puede llevarse este partido, pero no le quito el mérito al Real Madrid, que ya te lo dije, Emiliano, es su torneo. El Real Madrid, cada que juega Champions se transforma, es como el Tigres en liguilla. Barcelona, Atlético de Madrid, creo que me decanto por el Barcelona, porque el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone es un espejismo únicamente. El Cholo Simeone ya tiene que largarse del Atlético de Madrid, creo que ya le está haciendo más daño él al equipo que el equipo a él. El Sporting de Lisboa, Arsenal, pues nos vamos con el equipo inglés, el líder absoluto y parece que favorito a ganar su respectiva liga. Y me parece incluso, me atrevo a decir que va a haber ley del ex por parte de Víctor Gyökeres. Y el PSG Liverpool, creo que el campeón de la Champions va a hacer la tarea y se va a terminar llevando estos cuartos de final. A ver, Emiliano, ¿qué opinas tú? No, eso de que dijiste el Madrid, no, es tu punto de vista y es aceptado. Yo para mí creo que sí va a ser un partido muy cerrado, que pues tanto lo puede ganar el Madrid o el Bayern, ya de que pues dependiendo, porque fíjate, yo me acuerdo cuando Manchester United queda campeón, Manchester City queda campeón, echa al Madrid, y hoy en día pues te digo, hoy espero que Madrid pueda pasar, porque te digo, yo quisiera que se dé una semifinal Liverpool-Madrid, y del otro lado, pues Barcelona y Arsenal. Y Arsenal, para que la final sea el Madrid-Barcelona. No, pero ya me estás hablando del lado más expectativo. O sea, yo también te lo dije, yo que más quisiera ver una final Madrid-Barcelona, como en su momento, ¿te acuerdas también que ya tuvimos final alemana Múnich contra el Borussia Dortmund? Claro, si no, en dado caso puede ser la final París, ¿cómo se?
París Atlético de Madrid podría ser también. La veo más complicada esa, más que nada por el Atlético, porque tiene que enfrentarse en unas semifinales contra un Arsenal. Y creo que yo, si me la cantas ahorita por actualidades de los equipos, te lo pongo ahorita que es un Bayern Arsenal lo que vamos a terminar viendo en la final. No te lo firmo porque es fútbol y el fútbol pues siempre da sorpresas. Pero Emiliano, malas noticias. Se nos está acabando el tiempo. Entonces, pues nos quedaron temitas a deber, pero a veces la charla se pone buena. ¿Qué le hace uno cuando se emociona hablando, no? Danos tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar, Emiliano? Esta gente, estas personas tan atractivas, ¿dónde te podemos encontrar? En Facebook me encuentras como Emiliano López y en Instagram Emiliano López Red. Muy bien, pues yo soy Julián Ortega, me pueden encontrar en Instagram como j.lian-97 y esto fue Golazo Podcast. Aquí nos estaremos escuchando la próxima semana con más y mejor, un otro programa bueno, porque el deporte nunca se acaba, qué bueno que nunca se acabe, y aquí estábamos, muchas gracias. Este podcast es una producción exclusiva de Golazo Sports y todos los derechos están reservados. El contenido de este podcast está protegido por derechos de autor, lo cual implica que no está permitida la reproducción, distribución o cualquier otro uso no autorizado sin el consentimiento expreso de Golazo Sports. Agradecemos la comprensión y el respeto de la audiencia por estas disposiciones legales.